Guillermo, encantado volverte a recibir en el programa Reto Siglo XXI. Igualmente, Jorge, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto estar aquí hablando de los temas que nos Gracias. interesan. Hablemos del casi iba a decirte el despelote, pero sí es un retargo completo, un país paralizado, un país que no tiene visión de futuro en muchas cosas, ¿verdad? En caso de, digamos, campo tuyo, que fue toda la parte de concesión, ahí vemos Caldera prácticamente a vencer ya en la concesión y no pasa nada. Y no hay una decisión de la Contraloría, no hay una decisión bueno, no sé si están las ofertas o no están las ofertas, pero Sí, sí es algo preocupante, ¿verdad? Porque es el puerto de entrada de entra el acero, donde entran los carros, donde entran toda la mercadería del Asia, ¿verdad? así es, granos, ¿va? Es un puerto de Granos. granos. Sí, ¿va? Sí, este es un tema interesante este de Caldera. Bueno, en primer lugar, porque digamos, para los abogados es interesante porque ahí hay una mezcla Sí, de son como una concesiones. concesión y Sí, hay una concesiones hechas con diferentes leyes, con ¿verdad? Y diferentes entonces leyes. tenés un poco de hermanos ahí, ¿va? Que a veces no se sabe si hasta si el padre es el mismo, la madre es la misma, ¿va? Es un desorden. Eso es interesante y, digamos, se ha convertido en una barrera en el tiempo para tratar de hacer más eficiente el puerto, porque cuando tenés tres contratos regulados con diferente normativa en un país tan legalista es bastante complicado. El otro tema interesante, digamos, de cara a lo que planteabas con las APPs y en general las concesiones, es que es el primer contrato de concesión otorgado bajo la ley 7762 que va a vencer. Y digamos, el país no tiene experiencia en ninguna, bueno, casi no tenemos experiencia en concesiones, pues solo hemos hecho cuatro, ¿va? Pero no tiene experiencia en cómo se maneja Porque la ese primera proceso. no fue una concesión dentro de la ley, ¿verdad? No, fue con base en la ley de Eh, contratación administrativa, iba la extinta anterior, ley, sí, la porque anterior. fue en tiempo Eso fue en del tiempos presidente el gobierno de de don Abel Miguel Ángel. Pacheco. Empezó don Miguel Ah, Ángel y los terminó don Abel Pacheco, los correcto. contratos. La proceso de negociación. Se dieron bajo la figura de la concesión de servicio público. Y entonces, en realidad, lo que se concesionó fue la prestación de servicio. No tanto las obras como tal, porque recordad que la ley de concesiones tiene una prohibición de concesionar los puertos existentes. Es decir, Caldera un puerto existente, como pasó con la terminal con Moín, Como Puerto bien, Moín, ¿verdad? Que fue necesario hacer un puerto nuevo porque Moín no se podía dar en concesión bajo la ley porque existe todavía esa restricción en la ley. Entonces, lo que ya existía, que era básicamente remolcadores y digamos los servicios de carga y descarga en general, esto lo que hicieron fue otorgar con la ley de contratación administrativa de ese momento, otorgar la concesión de los servicios. Y el tema de las obras, ¿verdad? Entonces tiene una mezcla complicada porque las tarifas, digamos, no es el concesionario el que las aplica directamente como funciona en una concesión, sino que tiene que pedirle al INCOP, el INCOP tiene que ir al ARECEP y entonces hay un proceso complicado de actualización y político, por supuesto, en el tema de actualización tarifaria. La terminal granelera, esa sí se otorgó bajo la ley de concesión de obra pública con servicio público, eso es que pero es un pedacito es del una puerto. parte. Pero recordad que además a esa concesión se le planteó un tema de inconstitucionalidad y el proceso de arranque de la concesión se atrasó como 4 o 5 años y no es sino hasta el 2006 que se da la orden de inicio de la construcción de la terminal. Y precisamente es una concesión por 20 años, el próximo año ese contrato de concesión se vence y por eso, digamos, el INCOP toma la decisión de licitar milagrosamente bajo la ley de concesión de obra pública, porque tenemos
prácticamente 15 años de no utilizar la ley para impulsar proyectos de este tipo, concesionar la totalidad del puerto. Ya no solamente la parte granelera, la parte de carga general, y sino todo el proyecto como tal. O puede ser que alguien busque otra localización y haga un puerto. Perfectamente, ¿verdad? No necesariamente tenés que caer ahí. Sí, por supuesto que lo más práctico es de ahí, donde ya está, ¿verdad? Pues tenés alguna infraestructura, la infraestructura vial conecta directamente, no tenés que hacer, digamos, obras adicionales. Toda la parte de logística, de carga y descarga y almacenamiento está alrededor de la infraestructura existente, entonces, digamos, resulta más... Pero tienen problemas de... Tienen problemas de calado. Sí, eso es un problema. Muy serio. Y el tema del oleaje que... Oleaje que va dejando... Sí. Ahí van a tener que hacer posiblemente obras digamos, cortar... de protección para que los barcos puedan entrar. Además, para que haya más capacidad, ¿verdad? Sí, porque ya los barcos no son... con un calado de 3, 4 o 5 metros. Son barcos inmensos, ¿verdad? Y entonces se requieren, por supuesto, muchísima mayor capacidad. INCOP decide irse a acogerse a la ley de concesión. Interesante porque no acude al Consejo Nacional de Concesiones, sino que ellos directamente son los que están manejando el proceso de concesión, por supuesto asesorados por el IFC del Banco Mundial y otros multilaterales. Digamos, elaboran el cartel, el pliego de condiciones, como lo llamamos ahora, y ese pliego de condiciones se publica como, digamos, está regulado tanto en la ley de concesiones como en la ley de contratación pública, la ley vigente. Existe la posibilidad de objetar el pliego de condiciones. Creo que 4 o 5 empresas objetan el pliego. De lo que entiendo, las objeciones tenían bastante sentido, tenía algunos defectos el cartel. La Contraloría le da la razón, pero además la Contraloría le dice al INCOP que hay aspectos que no están adecuadamente justificados en el expediente. Y entonces, adecuadamente justificados cualquier cosa, ¿va? Entonces puede ser que usted, el INCOP, diga voy a hacer esto y esto para completar el expediente, pero a la Contraloría le siga sin parecer, ¿verdad? Y recientemente, como 6 meses después de ese criterio, o 5 meses después, la Contraloría emite otro criterio que tiene paralizado. Alguien presenta alguna objeción a las reformas que le hicieron, solo fue una empresa, y el proceso está paralizado. O sea, ya llevamos prácticamente todo este año y el proceso no ha arrancado, digamos, arrancado en el sentido de que ya las empresas deberían estar preparando ofertas, deberían estar entregando ofertas. Ese proceso está paralizado. ¿Pero eso es un problema de la Contraloría o es un problema del INCOP o es un problema de estas leyes tan complicadas que tenemos? Digamos, yo diría que vayamos de atrás para adelante. Tenemos un marco jurídico que al final de cuentas es un marco bastante complejo. De hecho, la OCDE dice, nosotros tenemos una asimetría regulatoria en materia de APPs con respecto a lo que es la contratación de obras públicas tradicionales muy grande. Digamos, que ¿eso qué significa? O sea, que habría que reformar en el Congreso. Hay que reformar, exactamente, para simplificar los procesos. Eso es una de las recomendaciones que hace la OCDE en su informe de marzo de este año. Y la otra es el consabido problema de la capacidad institucional para impulsar proyectos de este tipo, procesos de contratación. Pero eso es la oficina de... el Consejo Nacional de Consejo Concesiones. Nacional de Concesiones, que es un mosaico rarísimo. Así es, ¿verdad? Y que no... Donde hay 4 ministros y el presidente del Banco Central. Así es. Y sí. No hay continuidad, no hay planificación, no. Y al ministro y al presidente del Banco Central sus preocupaciones son otras. Sí. No es esa la prioridad. No, esa no es la prioridad. Entonces, en 2 platos estamos paralizados. Así es. Estamos totalmente secuestrados, ¿ya? Problemas en la Contraloría, problemas en el INCOP, problemas de leyes del marco jurídico
y el OCDE da las soluciones, ¿verdad? Sí, ellos hacen una serie de recomendaciones. Digamos, en este momento en la Asamblea Legislativa está en discusión un proyecto de ley marco para las APPs. Es un proyecto que me parece que cuando el proyecto arranca, a mí me parece, por lo menos la impresión que yo tenía del proyecto es que era un proyecto muy mal hecho. Sin embargo, hay un proceso de consulta bien interesante que hace la Comisión de Infraestructura de la Asamblea y mejoran muchísimo el proyecto. El proyecto todavía tiene, yo creo, cosas que son mejorables, pero nunca vamos a lograr el proyecto perfecto, ¿verdad? Digamos, el tema de la gobernanza que tiene a mí no me gusta. Cambian un poco la gobernanza, digamos, eliminan la participación del sector privado en la dirección estratégica de la toma de decisiones en materia de APPs en el país, crean una comisión nacional de APPs que otra vez está compuesta por ministros, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, o su representante dice ahora la ley, porque la actual ley de concesiones no permite que nadie sustituya al ministro en el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Concesiones, y crea en Mideplan una dirección de alianzas público-privadas, que es el brazo ejecutor de esa agencia nacional. Pero es un mamarracho otra vez. A mí me parece que eso no va a funcionar. Bueno, pero es un país que tiene paralizadas todas las inversiones, que solo todos los candidatos van a conversar y vienen y dicen, vamos a trabajar con alianzas público-privadas. Nunca he leído, posiblemente, y entienden qué es lo que está pasando. Pues sí, es un tema de comprender cómo funciona esto. Sí, creo que todavía no ahorita se vence la 27 le queda todavía. Le quedan 8 años. Bueno, pero ya en 3 años ya tenés que estar haciendo todo un análisis, ¿verdad? Sí. Y si no hay una planificación de largo plazo, no. Sí. Igual, que hagamos el tramo de tal lado con una concesión, pero es muy bonito para el discurso político. Pero la realidad es que la ley no cumple, no está bien estructurada y faltan esas observaciones de la OCDE y otras más. Me imagino que ustedes que son expertos en eso, ¿no? Pero sí, vamos a ver. Creo que la OCDE es clara en que es necesario flexibilizar. No es un tema de eliminemos controles, porque siempre está ese terror, ¿verdad? Que queremos desmejorar el sistema de control, ¿verdad? Pero a veces el control se convierte en un fin en sí mismo y paraliza el desarrollo, el avance de cualquier proyecto. Y el otro tema que plantea la OCDE, que es fundamental, es crear capacidad institucional. O sea, un país que tiene 15 años de no hacer una concesión, ¿qué capacidad institucional tiene? Ninguna. Por eso me parece que el INCOP, que digamos ha lidiado con los 3 contratos que tiene ahí, tiene una unidad encargada de toda la parte de seguimiento de la ejecución de estos contratos, de los temas tarifarios, de ahí dice, yo tengo más capacidad, y no lo dudo, que el Consejo Nacional de Concesiones para desarrollar este proyecto. Y entonces dejan de lado al Consejo Nacional de Concesiones. Entonces estamos en un proceso donde prácticamente no solamente no ha logrado generar una capacidad fuerte, sino que además empieza a ser excluido. Y entonces incluso cuando se habla con alguna institución, digamos, del sector descentralizado, de llevar adelante algún proceso por concesión de obra pública o del gobierno central, lo que le dice yo al Consejo de Concesiones, jamás. Entonces ahí tenemos un problema también en la institucionalidad, que uno esperaba que con la ley de APPs esto se corrigiera. Estuve conversando, digamos, con el principal promotor de este proyecto, que es el diputado Luis Diego Vargas, y me pareció entenderle que le estaban haciendo ahora un cambio al proyecto para crear una instancia similar a Procomer en materia de promoción e impulso. Porque hay que buscar las inversiones. O sea, buscar, vos lo que tenés que hacer es un banco de proyectos y ir a promover. O sea, es que casi que le puedes hasta decirle a Procomer, ¿por qué no te dedicas vos a poner una unidad ahí? Entonces, como que están trabajando en esa parte, lo cual, digamos, cambiaría el esquema de gobernanza que hoy tiene. O sea, ese liderazgo a nivel interno y a nivel internacional es fundamental. Y creo vos no puedes llegar
a buscar una inversión de 600, 800 millones de Así dólares, que es. son cualquier inversioncita, ahora son cientos de millones de dólares, Así es. con una estructura rígida, donde vos no podés negociar, hacer nada, y sobre todo con este estatismo que tenemos tan terrible, Sí. ¿verdad? Porque todo el mundo dice, no, si todo es alianza público-privado, sí, todo es alianza, pero la prueba es que ¿cuántos años tenemos de no hacer nada? 15 años. 15 O sea, años, o sea, son 4. Son 3 gobiernos de no hacer nada. sí, exactamente. 3 gobiernos completos y ahora Y entonces ahora los candidatos todos van a decir, y los partidos, eso es lo único que vienen a hablar. Ah, sí, no, lo hacemos por concesión y lo demás también hay que hablar con la Contraloría y buscar una solución con la Contraloría, porque la Contraloría tiene que ver los aspectos legales, pero no tiene que meterse en muchos detallitos que a lo mejor obstaculizan el... sí. Yo creo que el principal inconveniente que estamos teniendo en general en materia de infraestructura en el país es que hemos convertido la infraestructura, si estás hablando de ciudad-gobierno, digamos, todas las edificaciones que se iban a hacer ahí, Fíjate que en un fin, y en realidad es un medio para prestar servicios, igual claro. que Caldera. Que a mí me tocó estudiar ciudad-gobierno. Ciudad-gobierno. Digo yo, no puede ser que... pero está bien, la idea es correcta. Sí. Pero también el presidente tiene razón, que le agarra inquietud y dice, bueno, pero entonces hagámoslo. No, es que no tampoco se puede uno trabajar al dedo, ¿va? No, así es. Pero hay que hacer la institucionalidad, que es lo más importante, ¿va? Sí. Y es una lástima porque, digamos, como país, el principal Y ahí problema... se pierden todas las oportunidades. Así es, exactamente, eso era lo que iba. Digamos, el principal problema que se le achaca al tema del desarrollo de infraestructura en el país es los pocos recursos que asignamos a la fase de preinversión, o sea, el diseño del proyecto, el análisis ambiental, el análisis económico. Y no puede haber, yo casi me muero de risa cuando veo que ya el ferrocarril ahora ya es otro modelo, después de haberse hecho no sé cuántos estudios, Bueno, y estando el tránsito como está. Sí, o sea, sí. es un desastre el tránsito. Bueno, o sea, uno pasa horas sentado en un carro y no puede hacer nada. Ese es el tema, pero digamos, ese es un caso a la inversa, ¿verdad? Sí. Donde los recursos en preinversión han sido, yo recuerdo que los primeros estudios en este siglo, estamos hablando del 2002 por ahí, que vinieron los franceses, empezaron a hacerse estudios de factibilidad para concesionar el tren. Después de los franceses estuvieron unos canadienses. A mí me tocó cuando estuve en el Consejo Nacional de Concesiones trabajar con unos brasileños que fueron los que hicieron los estudios de factibilidad. Sí. Después en el siguiente gobierno estuvo metido... Depende de qué país le guste. Así es, ¿verdad? Sí. O sea, es más, eso es la manera de hacer. Ahora dicen, no, este proyecto se va a desfasar otra vez. Si hay un cambio de gobierno. Sí. Y ese cambio de gobierno va a decir, no, yo quiero los chinos, yo quiero trabajar con los brasileiros, con los... No, y es por favor. el tema de indecisión en esto, ¿verdad? Porque ese es como, digamos, este proyecto del tren era el proyecto que había planteado el gobierno anterior, era un proyecto bien grande, ¿verdad? Sí, o sea, sí. trataba de abarcar la mayor... Y con bastantes estudios, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y todos los que pidieron se hicieron. Bueno, al final ahí la Contraloría también lo frenó. Con una auditoría que hizo y entonces da un montón de previos que si yo tengo que tomar la decisión, digo, hombre, yo que me voy a embarcar en esto para que me metan a la cárcel, ¿verdad? De que se quede ahí, que me parece que fue lo que pasó. Pero ese proyecto, digamos, era un proyecto ambicioso y entiendo que el de ahora... Pero ahí lo que tienen que haber hecho es el INCOF, ¿verdad? El INCOFER. El INCOFER, perdón, de trabajar en conjunto con la Contraloría y todo hacer bien hecho, pero me imagino que ya se volvió muy ambicioso también, ¿verdad? Sí. Y todo tiene sus etapas, y todo Así tiene es. sus costos, y todo tiene, porque uno no puede hacer un ferrocarril que le va a costar a uno 5,000 pesos de un lado a otro, ¿me entendés? Efectivamente. La gente no entiende porque dice, ¿por qué no hacen 4 o 5 carriles en tal lado, en una autopista? Porque nadie va a pagar
Así es. más de 5,000 pesos. Sí. O, No, imagínate, ahora se paga 600 pesos, digamos. sí, imagínate la ruta 27, que Sí. la hiciéramos a 4 carriles, 5 carriles en cada sentido. Cuando desemboque en el Gimnasio Nacional, lo que existe fue un parqueo más grande, porque la capacidad de la infraestructura donde desemboca el proyecto no es, Sí, sí. no es posible, o sea, nunca vas a lograr No, y la expropiar y fluidez que se hacer requiere. cambios tan grandes que hay que hacer. Así es, ¿verdad? Y yo vivo en un lugar donde pago un viaje. A veces pago 2 diarios. Solo yo. ¿Sí? Ey, no deja de ser 60,000, 70,000 colones al mes de viajes. ¿Y qué hacen? Vamos a ver, si la gente no entiende que si se amplía, ey, De algún lado tiene que salir la plata para hacer las ampliaciones, ¿verdad? sí, sí. Sí. Y ahí porque es una inversión que hacen Sí. los que van a tomar la concesión. Sí. Ahora, hay mecanismos, digamos, por ejemplo, Pero sí, yo además, te soy honesto, yo creo que no, la solución no está en resolver el problema del transporte vía carros no, individuales. es fortalecer el Está servicio de colapsado. transporte público. Todo el mundo, uno va a Los Ángeles y hay como 6 o 7 o 8 carriles, pero que al final crece la población de carros Sí. y la contaminación, la gente se queja continuamente. Y ahí, yo que vivo en la Guásima, yo vi pasar que uno pasaba, digamos, en la 27. ¿Cuánto tiene la 27? Tiene 10 años tiene, ¿no? Tiene 15 años de estar Ya operando. 15. Se abrió completamente en el 2010. Y ahí antes pasaba uno muerto de risa, no había presas, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, aquí lo que tenemos que apostarle es al servicio de transporte público y por eso el tema del tren es tan importante. Estamos claros y yo creo que en eso Y el ordenamiento de los buses, por supuesto. todo ese ordenamiento Sí. territorial. Sí, es que es un modelo es un proyecto completo. Pero, no es solo pero hacer tiene que las haber líneas. decisión. Yo sé que el discurso es muy bonito, pero veamos este gobierno, veamos el gobierno anterior, nada pasó. Ujú. No pasó nada en la 27, no pasó nada en el ferrocarril, no pasó nada en el INCOP. Bueno, 3 gobiernos, digamos, con y también parte de lo que con el gobierno de Oscar. Bueno, el de Oscar por lo menos se abrió la 27, pero ya venía todo el proceso, ¿verdad? Sí, se terminó el proceso. Que ese es otro tema, que es el tema de la continuidad de los proyectos. Claro. O sea, no puede ser posible que usted... Cada candidato dice una cosa. Sí, no, y cada gobierno que empieza, que la OCDE critica eso también, que es el ciclo político, cómo el ciclo político afecta Muy corto, claro. los proyectos, porque no se convierten en proyectos país, ¿verdad? Y entonces, como el proyecto no lo diseñé yo, como no se hizo como a mí me hubiera gustado que fuera, entonces empieza de cero, va de nuevo. Digamos que fue un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con Ciudad Gobierno. Ciudad Gobierno, se hicieron los estudios de factibilidad. Yo vi los planos. Y estaba, porque digamos, y teníamos los terrenos, y teníamos los recursos. Todo estaba listo, o sea, estaba listo para hacerse por concesión de obra pública. Pero entiendo que cuando se van al Consejo Nacional de Concesiones, dice, este es un proyecto inmobiliario y nosotros no tenemos experiencia en eso. Y lamentablemente, como es un proyecto que está bajo la sombrilla del Poder Ejecutivo, o sí lo maneja el Consejo Nacional de Concesiones. Pues créele la infraestructura, dele las condiciones, los recursos para que pueda tener equipos ad hoc que puedan impulsar el proyecto y forme los recursos. Contraten gente capaz. Y esa gente además tiene la misión de formar a los recursos humanos que se quedan ahí. Unos se irán y otros se quedan. Sí, pero con la ley de concesiones, con la oficina de concesiones, eso es muy limitado. Así es. O sea, hay que ser claro, ¿verdad? Sí. Tenés que tener una ley muy distinta a la actual, sí, o dárselo a Procomer y que Procomer haga todo. Pero Procomer está en la parte de exportación. Pero ahí siempre vas a ocupar reformas legales, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Ya que vas a hacer una reforma legal, hágala bien hecha. Sí. Entonces, ahí sí estaban los estudios de factibilidad, entonces buscamos otro modelo. Porque no confío en concesiones, porque las concesiones están satanizadas en este país, ¿verdad?
no funcionó tampoco. Ve el caso de la carretera de Cartago. Hay una ley para hacer un fideicomiso, para hacer la ampliación de la carretera por fideicomiso. Ley. Y no se ha hecho nada. Y seguimos hablando de ampliar la carretera a Cartago y la necesidad de hacerlo. La carretera San José-San Ramón, una ley para hacer un fideicomiso, se hizo el fideicomiso y se fundió el asunto, ¿verdad? O sea, en vez de darle continuidad al uso de las figuras para mejorarlas, que es lo que han hecho los países serios como Chile o Colombia o Perú, todo el mundo. En general el mundo, exactamente. República Dominicana lo está haciendo Panamá, para darle continuidad a los proyectos y fortalecer la institucionalidad. No me gustó. Es como cuando usted va a escoger confites ahí al supermercado, y prueba uno y no me gusta, y entonces prueba otro, y entonces nos vamos a probar y no terminamos haciendo nada. Y nadie tiene conciencia de esto. Nadie. O sea, yo voy a gozar ahora trayendo a los candidatos. Ya he hablado con algunos. Ajá. La ley de concesión. Pues no te van a alcanzar los programas, porque hay como 40. Sí, bueno. O vas a estar lleno. O estar lleno. Pero no saben, no conocen. No llaman a gente con canas como vos, que ha estado ahí en el ABC. Es que eso no es lo mismo, eso no son libros de texto, eso es experiencia, eso es agarrar a los que han estado ahí en ese programa y ver todas las frustraciones que tienen. Sí, como la famosa frase esta de no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Es que es muy diferente, ¿verdad? Y hacer teoría es muy fácil, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí estamos teniendo un tema que es clave. El otro tema es el tema, digamos, vos decías algo que es fundamental, y eso es tener un portafolio de proyectos. Claro, hay que ir a venderlos, pero ya pero hay que hacerlos, hay que prepararlos. Uno le pregunta al Consejo de Concesiones, yo lo hago porque tenemos una especialidad en una universidad de APPs, entonces yo pregunto para ver qué hay, hablarle a los estudiantes, y entonces te mandan una lista, pues una lista de cosas. Si usted pide el estudio de factibilidad, no existe, ¿verdad? No, estamos analizando, ¿verdad? Entonces, usted no puede ir a buscar inversionistas que no van a poner pesetas, sino que ponen millones de dólares en esto, que van a aliarse con el Estado por 20 o 30 años a decirle tengo esta idea de proyecto. Así no funciona este mundo. O sea, si usted mundo es un mundo de ejecutivos de alto nivel, con gente especializada, donde han hecho un estudio que le dé. No, si vos ves, por ejemplo, el portafolio de proyectos de Chile, que te dice estos son los proyectos, aquí están los estudios de efectividad, este es el cronograma de ejecución. Entonces yo como empresa que me interesa, o inversionista que me interesa, digo, sí le apuesto a y me interesa meterme ahí, ya sé que en un determinado plazo se va a cumplir, y se cumple, ¿va? No como nosotros, ¿va? Que a alguien se le ocurre poner un recurso donde sea, ¿va? Y se paraliza todo, que ese es, digamos, el tema que plantea la OCDE, que parte de las reformas. Hay que blindar, o sea, vos una vez que vos das una concesión, la blindás. Pero incluso la OCDE viene más atrás y dice, mire, los procesos de resolución de conflictos tienen que replantearse. O sea, no puede ser que usted pase discutiendo 4 o 5 años en una sede judicial, que además es caro, encarece los proyectos, desactualiza los diseños. Usted no puede pasar 4 o 5 años discutiendo. Hay que crear mecanismos de solución de controversias, ya no en la etapa de construcción o de ejecución, no, desde la etapa de preinversión. O sea, cuando usted tiene la idea y diseña el proyecto y licita, ya usted tiene que tener claro que va a tener digamos, va a surgir disputas que tienen que resolverse rápidamente. No puede ser que los procesos sean tan largos. Y que meten a la cuarta, sí. Así que... Que digamos, por ejemplo, si te vas a la ley de APPs, esto no, digamos, está pensado, pero para las etapas ya de ejecución, que es lo normal en cualquier país, ¿verdad? Pero aquí, en cualquier parte, en cualquier momento te paralizan un proyecto, ¿verdad? No, y yo veo que la gente que está haciendo programas de gobierno y todo, es un desastre, pues no tienen experiencia, o sea, no conocen ni... Y si llegan ahora estos montón de partidos, algunos sin gente
con experiencia, Ujú. y pasa lo que está pasando ahora. Y entonces No hacemos nada, nos no quedamos hacemos en- nada. O sea, Sí. pasamos en una discusión y que la gente, que hay un chorizo, como dicen, ¿verdad? En Eh, todo. Ajá. aquí Sí. todo Todo está se presume calificado como chorizo hasta que chorizo, demuestre lo contrario. hasta que se muestre lo contrario. Sí. Entonces, tenemos un problema con la Contraloría o tenemos un problema con recursos de miles de legulladas que existen en este país para Ve- ver cómo paralizas. Pero la realidad es que Sí. nosotros 20 años sin hacer una concesión. Ve- 20 años viendo problemas, güey. O Nada sea, más. y ahorita se vence el del aeropuerto de Liberia. Y ahorita, ¿cómo se llama? Si yo quiero hacer un aeropuerto en el sur, yo me imagino que se vuelve loco, güey. Así Es es. que Sí. el inversionista. ¿Qué es lo más importante? Ujú. Que es el que va a correr el riesgo, el que va a poner la plata. Así es. A mí me dicen, hágase un aeropuerto en el sur, a mí me suena bonito, o un aeropuerto en Limón, o no sé, lo que querían hacer allá en Limón, que hacer una marina, Una marina y una terminal de cruceros. y una terminal de cruceros, que al final una terminal de cruceros se puede hacer sin necesidad de tanta cosa, ¿va? Pero, no, el discurso político es facilísimo. Ujú. Sí. Nada, pero la experiencia y el conocimiento y la forma en que maneja en el mundo las concesiones es muy distinta a las que tenemos nosotros, porque la mentalidad, comenzando con el Congreso y con los candidatos y con los políticos, está fatal. Sí, bueno, ya que hablas de políticos, si uno revisa los programas de gobierno de los anteriores, No, todos eran la todos concesión. tenían Todos iban a Sí, tener sí. ferrocarriles. En algunos hasta estoy citado yo en algún programa de gobierno de esos, ¿verdad? Por un estudio que hice en algún momento sobre este tema del Estado en Costa Rica. Hay un tema interesante que plantea la OCDE en su informe y es el tema del agua. Porque uno está con decir, es que la competitividad se afecta porque no tenemos buenas vías de comunicación terrestre, los puertos no tienen la capacidad para atender la oferta y la demanda que requieren, no tenemos trenes, pero digamos el agua es un factor fundamental para Sí. desarrollar cualquier tipo de proyecto industrial, comercial, de salud, educativo, lo que sea. Y la OCDE plantea la necesidad también de buscar las alianzas público-privadas, ¿verdad? Porque además... Para las obras grandes. Exactamente. Porque las asadas Sí. es una alianza, Sí. pero esas caminan solas, por sí, dicha. Sí, porque son muy comunales, ¿verdad? Tienen... Y por dicha. Sí. Pero ahorita... Y ellos usan un concepto que me llamó la atención en el informe y es el envejecimiento de la infraestructura. Yo estuve haciendo un trabajo hace un par de años en materia de mejora regulatoria, y uno de esos fue el tema del agua. Y entonces uno lo que pide, digamos, como vas a la compañía de fuerza y luz y pides un plano de toda la red, ¿verdad? Pide un plano de la red de agua y nadie sabe si eso existe, ¿verdad? Entonces, si no sabes dónde están los tubos, si no sabes cuándo se instalaron. ¿Y dónde está el ojo de agua? No, exactamente. Entonces uno dice, qué tirada, ¿verdad? Porque ahí tenés que empezar por hacer un mapa de la infraestructura y a partir de ahí empezar a renovar la infraestructura. Y ahí es donde entran las alianzas público-privadas, las concesiones, como un mecanismo. O sea, el AIA no tiene que darle la venta del agua al privado para que provea directamente y le cobre al usuario, ¿verdad? O sea, hay mecanismos para hacer esto, ¿verdad? Pero, digamos, la OCDE en el mismo informe plantea que en el AIA el gran problema no es tanto la falta de recursos, sino la capacidad de gestión. O sea, anualmente gestionan alrededor del 30% de los recursos que tienen destinados para inversión en infraestructura de pero agua. igual es en educación, Pues, igual por es en supuesto. salud. Educación es el relajo, por no decir otra cosa. Sí. Donde una institución está colapsada Sí. y seguimos haciendo lo mismo. Sí. Y ahí, digamos, en educación, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, ¿será que no hay experiencia? Vos te vas a Uruguay y Uruguay va por la 5ª generación de contratos de concesión para desarrollo de infraestructura educativa y deportiva. La 5ª generación de contratos, ¿verdad? Entonces vos revisas los contratos desde el primero, que tiene una serie de cosas. Israel todo se lo dio a cooperativas. Entonces, todos los que han sido exitosos, todos los que han sido exitosos son porque dieron en concesión a distintas, digamos, tipos de organizaciones.
o gobiernos locales. Y proyectos, digamos, en el caso de educación, bien hechos, te alivian la carga de las juntas administrativas, de las instalaciones, de las juntas administrativas de educación, donde muchas veces lo que tenés es gente con una vocación de servicio muy grande, muy limitada. Un desconocimiento muy grande también. Sí, claro. Entonces, haces bien esto y lo que le haces es entrenás a esa gente para que fiscalicen ellos el adecuado cumplimiento del contrato. Le cambias el rol. Claro. Y entonces no es que las vas a eliminar, ¿verdad? Porque a veces es que vamos a eliminar las juntas de administración. No las vas a eliminar. Las pones. Cámbieles el rol, póngalas a hacer auditoría. Otra cosa. Así es. No digamos una auditoría de operación. Sí. Y digamos, no las ponen a comprar bombillos y a arreglar tubos, ¿verdad? No, es para eso tenés un privado que se va a encargar de eso. Su rol va a ser velar porque eso se haga bien y decirle al que paga, páguele. Hasta el director se pone a cambiar bombillos o cerrar. Y Uruguay ha sido exitosísimo en ese esquema. Como te digo, ya va por la 5ª generación de contratos y es interesante, digamos, ver cómo los contratos van evolucionando y van incorporando, digamos, aspectos de la vida diaria de ese sector que a uno ni se le ocurre. Pero es lo mismo en salud, o sea que... Sí. no, tenemos las cooperativas. Bueno, digamos que se haga un concurso y que las cosas se manejen bien, transparentes. Sí. Pero no quitemos esas alianzas, ¿verdad? Porque eso es una alianza. Es una alianza pura y simple. Sí, o sea, vos la ves y es un privado. Y que pregúntele a los usuarios qué piensan de las cooperativas. Que, digamos, en tema de salud, nosotros como país hemos dado pasos que a muchos países les ha costado muchísimo alcanzar, digamos, el estado en el que estamos hoy día. Digamos, porque los proyectos de concesiones en salud pasan por lo que llama uno bata gris, que son donde únicamente lo que vas a entregarle al privado es la construcción, el equipamiento y la operación de las instalaciones, pero no prestan ningún servicio. Pues tendrá los servicios de vigilancia y los de mantenimiento, por supuesto. Pasamos a la bata verde, ¿verdad? Que es cuando empezás a darle algunos servicios, digamos, servicios de laboratorio, entrega de medicinas, y pasás a la bata blanca, que es cuando ya das los servicios de salud. En el caso nuestro de atención primaria, nosotros llegamos a ese estado. Devolverse es una involución, ¿verdad? En un proceso donde además debemos haber aprendido ya cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. le vas a preguntar ahora a los candidatos y vas a ver que te salen con... no, hay que reforzar, hay que hacer hospitales y hay que centralizar todo. O te van a decir, estamos privatizando la salud. No. O sea, es que es un mecanismo de gestión, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? No es una privatización. Buscamos formas diferentes de llegarle el servicio al ciudadano, al niño, al hombre, a la mujer, al adulto mayor, de mejor calidad, más oportuno. Si no seguimos que llegamos a un hospital o para hacerse una mamografía se va a durar no sé cuánto. Así y cuando el cáncer ya lo cogió Y vos podés decir, ahora que mencionas esos, digamos, servicios especializados, ya digamos, las alianzas que tiene la caja lo grande sí tiene que estar. No, ya la parte, digamos, cirugías y cosas de esas, sí, pero digamos, incluso estos esquemas, digamos, de prevención los podés aplicar ahí y no saturar los hospitales, que es un poco lo que han hecho los españoles, ¿verdad? Los españoles, incluso la meta que tienen es, vea, si me llega mucha gente de esa área digamos, de cobertura suya, yo lo castigo. Porque la idea es que al hospital grande lleguen los casos grandes. Entonces no me va a llegar a gente por una gripe, porque simplemente usted alergia, o con una alergia. Usted tiene que tener la capacidad de atender ese tipo de cosas. Y no saturamos los hospitales, digamos, con una serie de servicios. Y de que cuando uno está enfermo, pues uno por supuesto quiere que le den el mejor servicio, ¿verdad? Pero cuando debe existir la capacidad para resolverlo ahí. Pero si tiene una cosa pequeña, tiene que atenderla. O sea, es prevención, es un análisis. Es más, ya los chinos ya ni siquiera van a necesitar doctores. Todo lo va a hacer la parte digital, robótica casi. O sea, vos llegás y te hacen un chequeo en un momento. Sí. Pero a eso vamos a llegar con la inteligencia artificial y un montón de herramientas nuevas. Mira, es interesantísimo. Yo hice un viaje hace un tiempo
y me enfermé, me dio una infección en la garganta y los oídos y entonces llamé a un servicio de telemedicina en el país en el que estaba, me hicieron tenía una computadora, ¿verdad?, al frente y la persona me dice, abra la boca, haga, y me mandó el tratamiento que me curó y eran antibióticos. Yo le dije, ¿quién me va a vender un antibiótico aquí, va? Yo le mando la receta digital y me llegó la receta y me salía más barato que apagar el seguro de salud que llevaba. Porque, digamos, llevaba un seguro de una institución nacional y solo de entrada me cobraba por deducible $100, ¿verdad? Y no gasté $70 en ese proceso, ¿verdad? Entonces te das cuenta, digamos, cómo efectivamente la tecnología debería ir simplificando todos estos temas, ¿verdad? Y no va a ser fácil con la estructura actual. No. Y con la mentalidad política que tenemos. Sí. Bueno, eso es pequeño mundo. Sí. Qué tirada, sí, lamentablemente. Y de cortoplacista. Y cortoplacista, sí. Ese es el principal problema. Todo lo medís a 4 años. Así es. Y ahora ni a 4 años, porque ahora el problema es que ya cuando llegas al tercer año ya decís que vas a hacer todo. Sí, o ya deberías estar cortando cintas, si es lo único que me interesa, cortar cintas, ¿verdad? Pero no dejar proyectos de largo plazo que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, que al final esa es la finalidad de cualquier infraestructura, ¿va? Mejorar la calidad de vida de los usuarios. Y aumentar la competitividad. Y aumentar la competitividad, por supuesto, ¿va? Pero sí, ahí tenemos un gran reto en esto. Y yo sigo pensando que tiene que haber yo pensé que esta agencia que planteaba el proyecto de ley iba a resolver esto, que es un liderazgo de muy alto nivel, ¿verdad?, que es el que define cuál es la estrategia, como lo hace Chile, como lo hace Perú. Chile tiene un consejo de promoción de la inversión que definen desde ahí cuáles son los proyectos que van a desarrollarse por APP, cuáles por obra pública tradicional, cuáles financiados con recursos de gobierno, cuáles financiados con crédito. Y entonces tenés un portafolio de proyectos cronogramado que te permite ir llenando las necesidades, las brechas de infraestructura que tenés, pero con un liderazgo muy, muy fuerte de la presidencialista y además con un concepto de que no es el partido político, es un proyecto país. Sí. Yo pensé, digamos, que con la llegada de Boric al gobierno en Chile, ahora sí se fregó esto y siguió exactamente igual. Ahí están incluso entrando en temas, por ejemplo, de desalinización del agua, que la están haciendo por concesión, ¿verdad? Porque es un país donde el agua no abunda, ¿verdad?, en algunas partes. Pero entonces, el marxista... Sí, ¿verdad? Entonces uno dice, al final de cuentas esto ni tiene ideología, ni tiene color político. Lo que tiene que tener en cuenta es la necesidad del ciudadano, y eso es lo que nos tiene que importar, por Dios, ¿verdad? No mis intereses personales, no. ¿Hay un negocio? Claro que sí, es un negocio, por Dios, ¿verdad? O sea, nadie va a hacer altruismo. Yo siempre le digo a mis estudiantes... Nadie va a meter 300 millones de dólares. Sí, yo le digo a mis estudiantes, cuando le hablan a uno, mire, es que la empresa y el... No, mire, ve a Bill Gates, cuando quiere hacer filantropía, crea una fundación y la hace desde ahí. Y Microsoft es un negocio que genera recursos para financiar. Está bien, pero los proyectos de concesión no son para hacer filantropía, son para hacer negocios, ¿verdad? Y el día que entendamos eso, vamos a entender que el privado es un aliado realmente, no alguien al que yo le voy a cargar todo, al que yo voy a acusar de corrupto siempre, ¿verdad? Sino que es, digamos, una necesidad que como país tenemos. Y que la tarifa, y ahí, muchacho, ¿qué quieres? Que sea gratis. Sí, si es gratis, entonces es filantropía. Pero mira, hay mecanismos para atenuar esto. Hay mecanismos de emergencia. La evolución en estos temas ha sido muy grande. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda dice, ¿qué hago? Nunca te va a alcanzar la plata si lo que haces es pagar planillas y tener instituciones que no le dan resultado. Sí. Mira, es que es interesante esto de Hacienda, porque Hacienda ha venido metiendo un montón de normativa en APPs. Yo no sé cómo se va a cumplir eso, ¿va? Pero digamos, cuando el infrascopio nos revise en el tema de normativo, nos vamos a sacar un 10, ¿va? Porque tenemos normativa para todo. No hacemos concesiones, no hacemos APPs de infraestructura, pero normativa nos sobra, ¿va? Es impresionante. Bueno, Memo, te traigo en 15 días o 22 días porque voy a tener ya más candidatos para preguntar y hablar de esto. Está bien. Muchas gracias. Bueno, Jorito.